Adri, bienvenida. Te agradezco muchísimo por haber aceptado esta entrevista. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cami, a ti. Y bueno, ahorita estoy muy bien. Gracias por la invitación. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué haces, a qué te dedicas, para que quienes nos vean puedan saber con quién estamos charlando? Súper. Bueno, yo soy bailarina clásica. Desde mis 5 años empecé a hacer danza clásica en la Escuela de Ballet Oficial, donde llevé una formación de 12 años y saqué un técnico superior en danza clásica. También tuve formación en folclore, en jazz, en contemporáneo, en esa misma escuela. Y de ahí ya me fui a la compañía del ballet de la UMSA y estuve ahí un año bajo la dirección de César Paco y estuve ahí en la compañía y tuvimos como un pequeño tour por Santa Cruz y Sucre y también en La Paz, haciendo varias obras de repertorio mundial. Y después decidí que quería dedicarme a la danza, pero todavía no lo había concretizado hasta que me nació realmente, o sea, vino la convicción con una maestra que tengo que se llama Noren Guzmán de Rojas y ella me formó en danza contemporánea en el ballet oficial y ella fue la que puso esa semilla de, nos hacía investigar sobre coreógrafos y una coreógrafa que a mí me encantaba era Pina Bausch. Esta coreógrafa, o sea, al leer su biografía y al ver todas sus obras, entendí que hay gente que vive de la danza hace muchas décadas atrás. Entonces, yo dije, ¿por qué yo no? ¿No? Y en nuestro mundo, en Bolivia, es un poco más, entre comillas, complejo vivir del arte. Y más si eres pequeña y no ves que hayan referentes artísticos en tu área, como es la coreografía o la danza, a nivel mundial. Entonces ahí decidí, o sea, ya optar por irme afuera porque quería capacitarme a un nivel profesional donde pueda tener una formación universitaria. Entonces ahí es cuando empiezo a audicionar en diferentes lugares y gracias a una amiga recibí un correo que justo una universidad española estaba haciendo un casting en Perú. Entonces decidí viajar con 5 amigos y nos fuimos al Perú, a Lima, para hacer la audición. Y ahí estábamos, éramos 5 bolivianos y los demás eran Brasil, Argentina, Paraguay y obviamente Perú. Entonces dentro de, éramos como unos 50 bailarines y solamente tenía 7 cupos para la Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, que quien lo fundó fue Alicia Alonso, que es una cubana que trajo la danza clásica aquí a América. Entonces se puso, o sea, había una competencia muy fuerte y habían dos formas de entrar, tanto como para pedagogía de la danza como para coreografía. Y tenías que llevar tu propia composición coreográfica, tenías que hacer una clase de puntas, una clase de contemporáneo y bueno, fue una audición de todo un día completo y había un nivel muy alto, en especial de Argentina y Brasil. Y pues estábamos súper nerviosos, éramos 5, éramos muy changuitos, yo tenía como 18 años. Entonces ahí, gracias a Dios, entré dentro de estos 7 cupos y nos dieron una entrevista al final y al final ya pude acceder a la universidad. Y al año siguiente me fui con el apoyo obviamente de mis papás. La matrícula no era muy alta, gracias. O sea, tiene una educación, es como una universidad semiestatal, pero estando ya en la universidad pude conseguir becas y también becas del gobierno porque al ser boliviana y tener una familia grande, te dan cierta facilidad económica dentro de lo que es migración. Entonces ahí pude acceder a becas de matrículas de excelencia y si en una matrícula tenías excelencia, podías como no pagar esa matrícula al siguiente semestre, digamos. Entonces, de esa forma fue que pude estudiar, porque claro, vivir allá es más caro, pero el estudio es mucho más barato que acá y mucho más alta la calidad. Entonces, de esa forma pude formarme 4 años en composición coreográfica y también pertenecí al Ballet de Cámara de Madrid, que hoy en día se llama Ballet Fundación Alicia Alonso, pero en el tiempo en el que yo estaba en el Ballet de Cámara de Madrid. Y estuve en la compañía también los 4 años, o sea, no todos podían estar en la compañía, solamente los que tenían un buen nivel. Entonces sí fue cada año un reto para mí, porque el nivel de Europa pues es bastante alto en danza y en cualquier arte. Entonces sí fue bien retador lograr estar en la compañía y mantenerme ahí, porque además era, en la mañana era pura teoría, en la tarde era pura práctica y en la noche era
ensayos de la compañía, entonces sí, han sido 4 años súper duros, bien sacrificados también, porque corporal y físicamente y intelectualmente tienes que dar tu 100% porque estás haciendo anatomía de la danza, nutrición, composición coreográfica, estás llevando composición visual y varias materias que se complementan para que tú puedas ser un coreógrafo. Y al final la función de un coreógrafo es crear, ¿no? Es como jugar a ser Dios y creas la dramaturgia, creas, compones los movimientos, entonces tienes que tener muchas herramientas más allá del solamente que un paso pegue con la música, sino es una investigación más profunda de la narrativa del cuerpo, la narrativa que quieres manejar visualmente, ¿no? Y además se unen varias artes ahí, tanto la dirección de luces, el guión de luces, el guión de vestuario, y todos los simbolismos hablan para que una obra pueda contar lo que realmente nace en tu idea narrativa, ya sea una historia conceptual o una historia narrativa lineal, ¿no? Entonces de ahí me gradué en 4 años y salgo licenciada en coreografía. Y en mi último año, lamentablemente, me lesioné porque eran las audiciones para la última obra de mi último año para mi graduación y yo estaba pues con la euforia de lograr un solo, ser solista de la compañía y ahí es cuando uno, bueno, joven, prioriza cosas que a veces no son lo más importante, ¿no? Entonces ahí me lesioné el hueso sesamoideo y se calcificó mi cartílago y bueno, me lo rompí en uno de los ensayos y yo terca seguí bailando así sin ir al médico y con toda la lesión y el dolor. Ay, Y sí, y tomaba pastillas para no sentir dolor, o sea, loquísima, ¿no? Así como ves el cisne negro, pues un poco eso. Esa obsesión insana que tiene la danza clásica a veces y que te fomentan tus maestros, ¿no? Y yo tenía maestros cubanos y la metodología cubana es muy militar, es muy rígida y también tenía una maestra que era ucraniana, entonces, bueno, esas mentalidades, ¿sabes? Soviéticas y cubanas eran súper duras y te influyen mucho, ¿no? Para que el ideal para ellos alcanzar es un lugar de autodisciplina casi, bueno, completamente insano, ¿no? Para una persona. Entonces ahí es cuando bueno, el estereotipo de bailarina clásica, delgada y tal, entonces yo sí me llegué a enfermar, además yo no estaba con mi familia, ya yo estaba viviendo completamente sola, entonces me dejé llevar por ese mundo en mi madurez y mi falta de conciencia con mi cuerpo, y como no comía bien, tampoco podía sanar bien mis lesiones, ¿no? Entonces en ese punto me lesioné, estaba fatal, pude conseguir un papel solista, pero al final no lo pude bailar porque realmente recién fui al médico después de la audición y me dijeron que se había roto mi cartílago, entonces que ya no podía bailar. En teoría, nunca más en la vida, pero bueno, creo que la pasión y la fe y Dios pueden hacer las cosas imposibles. Así que no pude bailar en mi graduación, pero me tenía que operar. Entonces ahí es cuando decido volver a Bolivia porque al no poder bailar, no podía generar dinero, ¿no? Entonces tenía que de alguna forma generar dinero, pero tenía que operarme el pie y la operación allá no me lo cubría el seguro, entonces me salía muy caro. Volví a Bolivia y de esa forma es que me, me operé acá en Bolivia, me sané y ya empecé a dar clases, a dictar, a impartir todo el conocimiento que aprendí, a seguir bailando. Actualmente, este año estuve en la compañía, en la única compañía de danza clásica que existe en Bolivia. Y bueno, bailé, hice coreografías independientes, obras propias aquí en Bolivia que le fueron muy bien. Creo que tengo una perspectiva muy distinta, una perspectiva diferente porque tengo esa influencia europea que a la vez se fusiona con mi forma de ver las cosas, ¿no? Y eso, hice 5 obras independientes. Acá también tuve la oportunidad de dirigir para Vogue México una puesta en escena que uní el performance con el modelaje y ahí creamos una obra que era un mestizaje entre la danza y el modelaje, donde hablábamos de nuestras raíces como bolivianos, con diseñadores reconocidos como Liliana Castellanos, Juan de la Paz, y que vino Samuel ABC, que es un diseñador alemán boliviano que llegó. Entonces ahí fue un trabajo muy lindo que logramos, salimos en la revista Vogue
Fue muy bella el trabajo que hicimos y se lo reconoció a Bolivia como de los mejores performances que pudo apreciar la revista. Entonces ahí sí fue una experiencia muy linda y muy amplia, además que yo conocí mucho lo que es el mundo del modelaje, del diseño de moda aquí en Bolivia, que yo no sabía que era tan amplio y que tenía tantas personalidades tan reconocidas en el mundo, ¿no? Como es Juan de la Paz, el organizador de todo este evento. Y también me seguí formando en teatro. Desde pequeña siempre hacía cursos de teatro, talleres de teatro, me encanta el teatro, siempre ha estado presente en mi vida, porque además la danza es una interpretación desde el cuerpo, pero también hay una interpretación. Pero nunca me lo profundicé como tal para dedicarme, ¿no? Porque la danza siempre era primero. Pero al estar allá en España, no, había la carrera de teatro al paralelo que de danza. Entonces en mi facultad había como la parte de danza, la parte de teatro. Y yo me metí a las clases de teatro y ahí es cuando me enamoro del teatro, ¿no? Y digo, y además cuando ya no podía bailar por la lesión, me metí muchísimo más al teatro. Hicimos pequeños documentales en vacaciones y ahí me llegué a enamorar del teatro porque el teatro, bueno, tenía un profesor que se llamaba Santi Censo, que era, o sea, era una bestia para darte clases de teatro, salías llorando, salías, realmente sabía tocarte la fibra y tenía un trabajo muy corporal también, que a mí me gustó mucho el manejo de todo lo que es el estudio del movimiento, entonces él nos manejaba, nos hacía un análisis del cuerpo desde la emoción, entonces era increíble su trabajo y salías todos los días como con constantes epifanías de todas las cosas que puede hacer, las emociones, el cuerpo, tus bloqueos propios personales y cómo se reflejan en tu actuación, ¿no? Entonces, ahí dije, no, sí, me gusta, o sea, no es que me gusta, necesito, ¿no? Necesito hacer teatro porque va a hacer que mi danza crezca y va a hacer que mi ser humano también crezca, ¿no? Porque ahí entiendes muchos límites que tiene uno como persona y dices, ¿cómo puedo superar estas cosas? Y siento que el teatro tiene esa capacidad de filtrar cosas que uno no es consciente y no es una terapia en sí, pero sí te hace ser muy consciente. Entonces, de esa forma es que entro al mundo del teatro y bueno, yo digo, todo pasó por algo y la lesión también pasó para que yo vaya a investigar otras cosas que no sean la danza, pero que sigan siendo arte y de alguna forma pueda seguir expresando lo que siempre desde chiquita era como mi oxígeno, que era el arte, ¿no? Entonces, de esa forma, también al llegar al Bolivia me fui con Kimaira, que es bajo la dirección de Gino Stune, y ahí estuve 2 años, donde hicimos obras clásicas, ¿no? Como Coriolano, hicimos Bodas de Sangre, y ¿qué más hicimos recién? Bueno, creo que esa es la última, que y también sus propias obras del profesor Ostuni. Entonces, fue una experiencia muy linda de formación teatral y también hubo cuerpo, hubo voz, hubo clown, que para mí fue un salir de mi zona de confort, ¿no? Hacer clown. Y varias herramientas que hacen que al final potencies todo lo que es tu cuerpo artístico, ¿no? Como el global. Y también hizo que mi danza creciera mucho y se reconociera en general como, wow, realmente la interpretación que tienes es otra, no solamente es tu cuerpo, ahora ya estás, o sea, había un discurso, un subtexto en el movimiento que era muy diferente, ¿no? Y eso fue gracias al teatro, o sea, realmente no hubiese podido lograrlo si no hubiese estudiado teatro como tal. Y se lo agradezco mucho eso al Gino y al Santi Censo, que fueron personas que me guiaron de una forma a la que a mí me gusta, que es profundizar, ¿no? Porque a veces se hace en general las artes como entretenimiento, pero a mí me gusta el arte con propósito, que es un propósito muy profundo y en el que te reflexionas y te hace pensar y te hace transmutar y te hace explotar la cabeza y el corazón. Ese arte es el que a mí me mueve y me conmueve para moverme, ¿no? Entonces, eso, creo que eso y bueno, soy profesora de danza contemporánea, de danza clásica, también hago talleres, he hecho varias versiones de talleres, más de unas 15 versiones de talleres de acondicionamiento físico desde la anatomía para artistas escénicos, también doy talleres de composición coreográfica y actualmente soy directora artística en el Capecio, donde hago toda la parte de dramaturgia y guionización de las obras, las convertimos películas a obras de danza. Y,
y también soy profesora ahí en Capecio, actualmente eso. Y bueno, recién este año me aceptaron en la Universidad de Sevilla para hacer una maestría en dirección en artes escénicas, que es como mi siguiente paso, porque mi sueño es hacer un PhD, porque siento que se puede todavía profundizar mucho más las cosas. Y siento que la danza es un mundo tan amplio, tan gigante, tan infinito que necesito focalizarme en un objetivo en específico. Y las artes escénicas siento que todas se complementan entre sí. No hay una que sea más importante que la otra porque eso es lo que me enseñó el teatro y la carrera de danza. Que en la danza es tan infinito como hay tantos estilos de danza, mientras más manejes estilos, mejor coreógrafo puedes ser porque tienes más herramientas de comunicación. Y además estás entendiendo culturas, formas de pensar, eh, espacios, formas de habitar el espacio, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que el ballet es el 10% de lo que puede ser todo lo que es danza, ¿no? Igual en las artes escénicas, el teatro es una herramienta no solamente para tu danza, para la vida completa, para entender más, y es una herramienta muy antropológica también, porque estás estudiando al humano, estás estudiando nuestro comportamiento, entonces ahí también me encantaría dedicarme a la antropología ya en algún futuro y hacer una fusión entre danza y antropología, porque hay muchas cosas en nuestro país que investigar, que, que las mismas danzas folclóricas que vemos comercialmente todos los carnavales, siento que tienen una profundidad tan preciosa y que a veces se pierde esa esencia por querer entretener al público, ¿no? Entonces, generalmente los países que pasan crisis no buscan un arte profundo, sino buscan entretenimiento porque ya es demasiado dura la vida cuando vives en crisis. Entonces, siento que eso es lo que nos falta también como sociedad, o sea, tratar de buscar esa profundidad, porque ahí vamos a encontrar respuestas concretas para nuestra realidad, ¿no? Porque si, bueno, te distraes un rato y jaja, y bueno, la vida sigue igual, ¿no? Entonces, creo que eso, no necesitamos adormecernos, más bien hacernos conscientes. Y bueno, actualmente es eso. Mi actualidad, por cosas de la vida, no me pude ir a España, pero en un futuro, si Dios quiere, va a pasar esa maestría. Y eso cambia. No sé si tienes alguna duda. Bueno, Adri, por eso me encanta charlar contigo, porque no solamente tienes una trayectoria maravillosa, sino que tienes una perspectiva realmente fascinante que igual en conversaciones y charlas que podíamos tener antes cuando estábamos en Kimaira, siempre se saca algo realmente interesante de lo que dices. Y ahora un poco en esa línea de tu enfoque, de tu perspectiva. Bueno, tú llevas la vida entera haciendo danza y muchísimos años haciendo danza de manera realmente profesional. Si pudieras Ujú. comparar esos momentos en los que empezaste ya con un enfoque más profesional y cómo trabajas ahora, ¿cómo dirías que ha evolucionado tu enfoque, tu forma de ver la danza, de ver este mundo, el cómo te acercas a la actividad? A ver, ¿qué me puedes decir? Es completamente distinto, ¿no? Porque también viene de un contexto muy social. En Bolivia, la danza bueno, no es que nunca, pero no se ve como una profesión. Entonces, cuando yo era pequeña, empecé a hacer danza porque mi mamá siempre quiso que alguna de sus hijas haga danza y me metió, pues, casualidad de la vida, me metió a mí, me encantó desde el día uno y el ballet, pero yo nunca lo vi como algo profesional porque mis papás tampoco lo vieron así, ni nadie en mi familia vio la danza de esa forma. Lo único que sí era mi abuelo bueno, era cantante, porque ya falleció, y mi abuelo sí era profesional músico, ¿no? Entonces de ahí teníamos una influencia artística. Pero yo lo veía como, amo esto y lo voy a hacer por siempre, pero nunca lo vi como una salida profesional. Entonces, cuando llega esta mi maestra que te comento y me enseña el mundo gigante que es la coreografía, la danza, que no solo existe el ballet y que en muchos lugares del mundo existen coreógrafos que solo se dedican a eso y viven de eso y comen de eso. Para mí ese fue el gran clic, ¿no? Entonces, cuando yo ya llego a tocar esa realidad donde vivo de la danza, donde puedo ver que me puedo sustentar yo sola desde el arte en Bolivia, que es incluso entre comillas, más difícil. Pero claro, ya, o sea, cuando ves el arte dices qué hermoso el arte, o sea, es la cosa más bella del mundo. Sí, pero cuando ya es una carrera,
es una responsabilidad, ya no solamente es que bonito, ¿no? Entonces, también llegan lugares donde es muy difícil sostener, porque un bailarín profesional al día entrena 8 horas. Si no, no puede ser un bailarín profesional, porque tu cuerpo es tu herramienta, entonces la tienes que pulir y pulir y pulir y pulir y pulir, ¿no? Entonces, entre entrenamiento, clase de ballet, clase de contemporáneo, otros estilos que tienes que manejar, eh, es una carrera bien agotadora, o sea, no te voy a mentir, es súper, es muy, muy exigente, porque también necesitas cambiar todo tu mundo gira en torno a eso, porque además te apasiona, ¿no? Entonces, la alimentación que tienes que cuidar, los cuidados que le tienes que dar a tu cuerpo, ¿no? En cuanto a fisioterapia, rehabilitación, prevención de lesiones. Entonces, es un montón de cosas que tienes que ver para que tengas un objetivo y te dure tu carrera, porque se conoce que la danza es una carrera que es corta porque dependes de tu cuerpo. Pero gracias a Dios, hoy en día hay muchas herramientas que se han descubierto gracias a la biomecánica, a la anatomía, al estudio del movimiento, que puede hacer que sea más duradera tu carrera, ¿no? Pero sí existen las lesiones, son algo que va, son cosas que uno vive el día a día, porque a veces ni siquiera es porque no te cuides, sino son errores que pueden pasar en cualquier momento. Eh, entonces, hoy en día veo la danza y mi carrera de una forma completamente tangible, real, en el sentido de ya no lo veo como algo loco, ¿no? Como cuando lo era chiquita y lo veía así como ser bailarina de ballet profesional, qué sueño y tal. No, eso es como soñar. Pero ya cuando lo tienes tangible en tu cuerpo, es también dura. O sea, es una carrera dura porque a la par que manejas tu cuerpo, todo el tiempo tienes que estar en el training. Si dejas de entrenar, no te puedes llamar bailarín, aunque hayas bailado. Tienes que tener esa disciplina de pulir tu herramienta más también esta parte interpretativa del artista, ¿no? Donde tienes que también profundizar mucho y transmutar tu alma todo el tiempo, porque si no también te llegas a estancar y a aburrir, ¿no? Porque puedes hacer el cascanueces 20 veces, 80 veces, porque a mí me tocó hacer en España 4 años enteros el cascanueces y te puedes llegar a aburrir, porque es la misma coreografía, con la misma música, con los mismos bailarines, y todo es igual, ¿no? Pero si tú no profundizas y tratas de añadirle qué más puedo entender del personaje, qué más puedo mejorar en mi técnica, cómo puedo pulir este movimiento y así, entonces deja de ser monótono cuando tú te das el trabajo y la labor de decir realmente tengo que entregar un producto de calidad, porque al final la danza también es un producto que le damos al público y que tiene que consumir, y si no es de calidad, no, o sea, no lo merecen, ¿no? Entonces sí es una carrera bien exigente, y más si uno viene de la danza clásica, que es como una disciplina súper fuerte, pero también te llena mucho, ¿no? Entonces es como, no sé, yo he pasado pues horas, horas, horas de danza y no sentir hambre, y no porque no quiera comer, o sea, sino porque sentía mi alma tan llena, tan alimentada, que, o sea, para mí la comida era, bueno, como porque tengo que comer, pero, ¿me entiendes? No sé si y realmente cuando uno, yo cuando he dejado en mis periodos de lesiones o de cosas que en la vida me ha puesto y no he podido bailar, me siento como como si no tuviese aire, como si no respirara bien, puro, claro, consciente, porque el movimiento tiene ese poder bioquímico de cambiar tu cerebro, ¿no? Entonces, creo que ahora cuando ya es tangible la carrera, veo cosas que digo, a veces no ha llegado a puntos crisis que digo, ¿por qué me he dedicado a esto si es tan duro? Y a veces está un poco valorado, pero a la vez también digo, es que es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque, o sea, puedo trabajar 1000 horas sin tener fines de semana y sentirme plena y feliz, aunque mi cuerpo esté cansado y muriendo. Pero la satisfacción y lo que te llena también poder transmitir eso a tus alumnos es invaluable, ¿no? Porque yo no me veo en una oficina, no me veo, no sé, en ningún trabajo que no sea, que no sea el arte. Entonces sí es, o sea, son dos partes muy de cuando eres chica y ves algo como un sueño y ya tocas la realidad, y que también es muy duro y tiene sus complicaciones como cualquier carrera, pero es, no sé, nunca va a dejar de ser satisfactorio para tu alma, ¿no?
Entonces creo que eso es por lo que vale la pena el arte, porque puedes conectar con otras personas a través del alma y del espíritu, que es lo que comunica el arte. Entonces, tiene todas las perspectivas buenas y malas, pero es desde donde lo quieras ver tú lo que es la danza también. O sea, realmente esto de los artistas y particularmente en este caso los artistas escénicos es algo que son perspectivas con las que nos toca comulgar bastante, ¿no? Porque tenemos ahí en ese instante todo lo bueno, todo lo malo, todo ocurriendo al mismo tiempo, todo a la máxima intensidad, porque en el escenario todo siempre es en su máxima intensidad. Y continuando donde estábamos, en un ámbito un poco más tangible esta vez, y quería Ujú. preguntarte, ¿cómo es que encaras una pieza antes de empezarla? Y si varía cuando la encaras como bailarina, como coreógrafa, como maestra, ¿cómo es tu proceso? Ufa, eso es para una tesis doctoral. En la danza está muy dividido, o sea, no dividido, sino tiene objetivos muy diferentes. El hecho de ser intérprete como bailarina y el hecho de crear una composición coreográfica y el hecho de ensayar la pieza como maestra, ¿no? Entonces, mucho como bailarina, sí lo que tienes, o sea, generalmente los maestros te dicen el nombre de la obra, tienes que investigar sobre esa obra, ¿no? Si te tocó, no sé, El lago de los cisnes, tienes que investigar todas las versiones del lago, quién la hizo por primera vez, Mario Petipa, y así tienes que ir investigando y profundizando lo que es el contexto histórico de la obra, en qué época se hizo, el compositor musical, escuchar la música 300.000 millones de veces para entender, porque la música te da mucha información, y desde leer la música y entender su simbolismo dices, ah, este personaje es tal, ¿no? Y más allá de eso, investigar tu propio personaje, si te tocó ser Odette o una doncella cisne o no sé, el cisne negro. Entonces ahí tienes que investigar todo lo que hacemos en teatro, ¿no? Ver como el perfil psicológico, el perfil de tu personaje. Y a través de eso, ya cuando te empiezan a montar los movimientos los maestros, siempre se imprime una esencia, una parte de tu esencia en tu coreografía, porque nunca va a ser, y por eso volvemos a ver millones de veces el lago de los cisnes, porque cada bailarina le imprime su esencia y también su movimiento, su verdad desde el personaje, ¿no? Entonces eso sí se trabaja muy finamente desde el día uno que empiezas a aprender la coreografía y vas analizando tus propias grabaciones con grabaciones de otras bailarinas que lo han hecho, no para comparar, sino para entender cada vez más cuál es la función del movimiento en momentos específicos y cuál es la función del personaje dentro de la escena y así sucesivamente, porque un personaje protagónico puede estar en escena casi toda la obra, pero tiene diferentes objetivos en cada escena. Entonces, entender también como la evolución de las emociones del personaje, la relación con los otros personajes, pero esta vez lo que habla es el cuerpo, entonces como el movimiento no miente nunca, tienes que ser muy sincera, porque a diferencia del teatro, que no digo que, o sea, en el teatro hay que ser muy verdaderos y genuinos porque si no, no llega, pero puedes impostar la voz de alguna forma y que se entiende y la gente que no sea tan profunda lo puede entender, ¿no? Pero en la danza el movimiento no miente, entonces si tú tienes inseguridad en el movimiento, se siente y se percibe y el público se queda con eso en vez de que con el personaje. Si estás en ti de miedo por la pirueta que viene, se nota y el público no siente al personaje. O sea, ¿cómo sería el personaje haciendo esa pirueta que a ti te da miedo como Adriana, digamos, ¿no? Entonces, es un buscar infinito de, de hilar fino con tu movimiento, pero a la vez que esté muy enlazado con el personaje y al mismo tiempo que nunca pierda tu esencia como bailarín, ¿no? O sea, que tú le aportas al personaje también. Entonces, es un trabajo 24/7, porque, o sea, personajes que me han dado, o sea, y un poco viene a ser actor de método, pero obsesionarte con ese papel y escabullirlo hasta la profundidad, cómo actuaría este personaje en esta situación, qué cualidades de movimiento tiene el personaje, ¿no? Es sutil, es fuerte, es golpeado, ¿por qué golpea el movimiento? Porque está enojado, porque más bien tiene miedo de que no sea, o sea, y así, ¿no? Y profundizando el movimiento.
analizando el movimiento del personaje. Y ahí poco a poco se va construyendo algo sólido y algo que tal vez te puede sacar mucho de tu zona de confort también, ¿no? Porque hay cada personaje en la danza que puede acercarse mucho a tu personalidad, que es algo más sencillo, o puede ser muy contrapuesto, que es un reto muy grande, o puede que la coreografía sea cosas que naturalmente a ti no te salen, pero la coreografía es así. Entonces es un reto físico también, porque hay cosas que dicen, bueno, este personaje tiene 32 fuetes, yo nunca he hecho 32 fuetes, entonces me toca meterle al training del cuerpo como nunca. Entonces, así es una construcción día con día de varias cosas, ¿no? También son temas bien técnicos físicamente hablando, temas del ballet o temas de la danza contemporánea, que hay acrobacias que son muy específicas de cada personaje y si no tiene eso, no tiene la esencia del personaje, entonces también es un reto físico grande que tenemos que asumir como intérpretes corpóreos, por así decirlo. Entonces, eso como bailarina, ese es el reto que yo manejo, ¿no? Siempre trato de... A mí siempre me ha gustado profundizar desde el personaje antes que de la técnica y luego pulir la técnica, porque cuando tengo el personaje primero, siento que naturalmente sale, ¿no? El movimiento. Pero hay bailarinas que sí sé que se enfocan primero en la metodología, en la técnica, en el virtuosismo, que me tienen que salir las cuatro piruetas en punta y las tengo que sacar, y luego ya se enfocan en afinar el personaje, ¿no? Pero siento que a mí me gusta más esta forma porque siento que puedo conectar más desde el minuto uno de habitar su cuerpo. Entonces, cuando me doy el permiso de habitar su cuerpo, siento que el mismo cuerpo que estoy habitando me lleva al movimiento por sí solo. Entonces ya no lo fuerzo, porque antes sí he tratado de hacerlo desde la técnica y había momentos de mucha frustración donde a mí no me salía, ¿no? A mí personalmente como bailarina no me salía, pero ya habitando el cuerpo del personaje era como muy diferente. Suena como a algo muy esotérico y que poseído, pero en realidad, en realidad es algo mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces es como entender al personaje y desde su cuerpo lograr cosas de movimiento, siento que se siente más natural para mí y se entiende mejor hacia el público, ¿no? Porque es más sincero. Al momento de ser coreógrafa es muy diferente, porque además de ser una carrera completamente no opuesta, pero sí distinta, porque tiene objetivos distintos, es un trabajo mucho más grande y mucho más horas intelectuales que en sala. Por ejemplo, en como bailarina, a mí lo que me toca es estar en sala todo el tiempo, en training, en el gimnasio, en la clase, escribiendo obviamente mi personaje, pero es la presencia escénica en la que tengo que trabajar, ¿no? Estar en la sala. Pero como coreógrafa, desde que empieza la idea, y hay muchas formas de abordarlo porque como coreógrafa te pueden hacer un pedido coreográfico, ¿no? Como por ejemplo hicimos con Cap, hicimos Río, y me dijeron, queremos esta película, entonces tienes que hacer el guión y a partir del guión vamos a empezar a crear las coreografías. Entonces es mucho más fácil porque ya tienes una base de dónde lo que tienes que hacer te lo dice la película, prácticamente, ¿no? Entonces, y la música de la película, el soundtrack lo utilizas para, y hay escenas específicas, aquí están, no sé, los monos Titi, y tienen que hacer un hip hop porque la música es hip hop, entonces es mucho más fácil. Pero cuando vas a empezar una obra de cero o una pieza cero, de tuya, 100% tuya, ahí sí hay mucha investigación y mucha, lo que a mí me gusta hacer, que es como el estudio antropológico de qué quiero hablar, ¿no? Entonces ahí cuando tengo varias lluvias de ideas y digo, quiero hablar de esto, puede ser algo que esté pasando en la sociedad. Este año hice una pieza que me gustó mucho que se llama Hay gasolina, ¿no? En contraposición a que no había gasolina. Entonces era una respuesta social que yo necesitaba y necesitaba que también, no, más, yo la necesitaba sentir eso y, y quería compartirla, ¿no? Cuando ya la tuve como idea, apareció en mi mente y analizando el ballet de Carmina Burana, decía, las sociedades siempre se quejan todo el tiempo, toda la vida, y somos muy víctimas en general, ¿no? Y en Bolivia se conoce mucho eso, entonces dije, ¿qué podemos hacer al respecto, además de quejarnos de que no hay gasolina toda la vida? Em, y le quise dar otra perspectiva a la gasolina, palabra gasolina como energía y realmente el único recurso que puede cambiar un país, y eso se ve a lo largo de la historia de la humanidad,
es el recurso humano, ¿no? Entonces, al final, el mensaje de mi obra era, hay gasolina porque hay energía, nosotros somos esa energía y mientras nosotros respiremos vamos a poder salir adelante, ¿no? Entonces, es como cambiar la perspectiva y usé el color naranja porque era de los conos de la gasolinera que son naranjas chillones, ¿no? Ajá. Entonces era como, y además el naranja es vivo, el naranja es fuerza, el fuego es energía. Entonces sentía que estábamos en un lugar como sociedad de victimismo, de quejarnos, de que todo está gris, de que la crisis, de que todo mal, todo iba mal. Entonces yo necesitaba una contraposición en mi vida donde yo no sienta que sea así. Y bueno, al trabajar con el cuerpo, para mí la energía viene del hacer. Entonces, cuando un país entra en ese estado y en ese bucle, es más difícil porque te quedas como un poco en shock y un poco en en ese lugar relajado de, no, pues es que yo no voy a conseguir trabajo porque el gobierno elevo y, ¿no? Entonces es como culpar a la sociedad externa de algo que te está pasando a ti, es un reto que tienes, o sea, no hay gasolina, ¿ok? ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Qué puedes hacer para no vivir en ese estado de lamentación? Entonces, como bolivianos, también hice una obra que se llama LP, donde hablábamos del lamento boliviano como idiosincrasia, ideología, cosmovisión, o sea, era algo tan arraigado que yo decía, ¿por qué? Y yo no me di cuenta de eso hasta que me fui a España y veía cómo era la mentalidad de un dominicano, la mentalidad de un venezolano, la mentalidad de un cubano, y eran muy diferentes a las nuestras, ¿no? Incluso sin ir más lejos, la mentalidad de un Camba, de un Coy es muy diferente. Entonces, entender esas perspectivas siento que ayuda mucho también a que tú puedas ofrecer una perspectiva más saludable y tal vez más progresista, no sé si progresista, pero la idea es como avanzar. Entonces, al hacer esta pieza, yo respondí a una necesidad social, ¿no? Y a mí me gusta hacer mucho eso cuando hago mis propias coreos o mis obras, responder necesidades sociales, o sea, analizar tanto lo que está pasando afuera y decir qué necesita nuestra gente o qué yo necesito y lo puedo compartir, o que yo estoy viendo que la gente no, o que necesito que la gente vea, ¿no? Es como exponernos también, porque yo incluida me he quejado mil veces de, pucha, no hay gasolina. Y justo el día que estrenamos la pieza, era el día que menos gasolina había y que a la gente le costó llegar. Entonces yo ahí les agradecí mucho porque dije, a pesar de que no hay gasolina, han venido a ver, hay gasolina y es por algo, ¿no? Entonces, creo que eso, creo que como coreógrafa te toca ser antropóloga, te toca estudiar a lo que está pasando afuera, escuchar, ser muy, muy sensible y sensible en todos los aspectos, ¿no? Cuando ya tienes una idea, eliges la música. Y yo elegí justamente esta pieza de Carmina Burana porque me resonaba con lo que estábamos pasando. Entonces, elegí, al ser sensible con la música, entiendes la información que te da la música y la misma música te dice qué hacer, qué emociones hay dentro de la música y qué movimientos puedes ejecutar. Y ahí empieza la exploración y el laboratorio del movimiento, que es el cuerpo, dentro del concepto y dentro de lo que es la música. Entonces ahí empiezas a explorar con tu cuerpo qué pasos de la danza clásica puedes utilizar o qué pasos nuevos puedes crear. Y ahí está la esencia de un coreógrafo cuando crea pasos nuevos, cuando inventa, entre comillas, porque siento que nada se inventa en el movimiento, pero cuando descubres o tangibilizas alguna idea, pero dentro de tu cuerpo. Entonces ahí tienes sellos marcados. Hay grandes coreógrafos como Akram Khan, como Pina Bausch, que tienen ciertas características y cualidades del movimiento que ellos manejan. Y cuando ves su coreo dices, es este coreógrafo, ¿no? Y de eso se trata la coreografía, de crear cosas nuevas, porque en Bolivia sí siento que en ese aspecto falta mucho, porque pareciera que ser coreógrafo es hacer que el movimiento pegue con la música, ¿no? Pega con la música, se ve bonito, coreografía. Y en realidad no es eso. Es como, es ser dramaturgo del cuerpo. Entonces, si no estás contando nada con tu movimiento, aunque bailes bonito, no es una composición coreográfica, no es un baile. Como cuando vas a la discoteca y bailas, pues eso, ¿no? Entonces, esa profundidad que tiene ser coreógrafo es un trabajo fuerte, porque más allá de hacer el movimiento, el concepto, la música, tienes que diseñar la composición visual, las figuras que se hacen, qué figuras, el simbolismo de las figuras como el círculo,
significa ritualidad, la diagonal es dramatismo, el cuadrado, y así cada figura tiene su significado, o le puedes dar tu propio significado, que también es válido. Y ahí se van haciendo como la composición visual de los cuerpos. Y en esa composición visual tiene mucho que ver el color del vestuario, la forma del vestuario. Una tela gigante me puede amplificar el movimiento y necesito esto, ¿no? Entonces ahí es jugar mucho, hay que jugar mucho y ser coreógrafo es jugar un montón a, a crear, ¿no? Entonces, en en esa composición visual donde ya ves colorimetría, qué pega con, qué vestuario simboliza, este color simboliza este personaje y así vas creando cosas y juntando los símbolos. Y ahí también tienes que ver lo que es la luz, porque la luz también cambia el color del vestuario. Y ahí te vas al diseño de luces, que también es un mundo súper amplio, que hay gente que se especializa solo en luces, porque es un mundo gigante. Pero como coreógrafo tienes que saber manejar las luces, porque ahí también está la dramaturgia de la luz, donde construyes momentos a través de la luz. No le das un cenital porque necesitas enfocar eso y ahí muestras al espectador con la luz, le empujas a ver lo que tú quieres mostrarle, ¿no? Entonces ese es lo rico de hacer las luces. A mí me encanta ese proceso de hacer luces, es precioso. Y después, ya con cosas más detallistas, que es el maquillaje, el peinado, porque también son simbolismos que dicen muchas cosas. Y creo que eso es como que el todo de un coreógrafo. Y el trabajo de un coreógrafo empieza antes de la sala, por lo menos meses antes, unos 4 meses antes de entrar en sala. El proceso de sala, que es el montaje con los bailarines, pulir, limpiar, que entiendan también tus bailarines y todo el proceso evolutivo de un bailarín para que llegue a, ¿no?, transmitir lo que quieres que transmitan. Por lo menos es igual unos 3 meses o 4 meses, dependiendo qué obra y qué tan grande sea la obra, ¿no? Y ya tú sigues, ellos ya han trabajado, tú sigues trabajando, que es el diseño de luces, de vestuario y todos estos detalles que hacen que se afine y se cree un universo sólido que cuente una verdad construida y que no sea como jugar a que se vea bonito, porque creo que la idea del arte no es que se vea bonito. La belleza llega por consecuencia de tu trabajo, ¿no? Entonces, eso, creo que eso como coreógrafa. Y ya como maestra, ensayar piezas que ya están coreografiadas, que son de otros coreógrafos, te toca estudiar el coreógrafo, la música, la época, el movimiento y montar y saber también cómo montar, ¿no? Cómo se empieza el montaje es desde mi perspectiva y como yo he aprendido es desde el desplazamiento espacial que haces en el espacio, que se llama planimetría, y desde tu propio cuerpo, que se llama estereometría, lo que hace tu cuerpo, ¿no? Entonces, es lo que hace tu cuerpo en el espacio, desplazamiento espacial, y lo que hace tu cuerpo como el movimiento de tu cuerpo en tu propia esfera de movimiento, ¿no? Y así, entonces vas montando y ahí tienes que pulir, también tienes que ser muy, eres un guía, entonces tienes que saber guiar al intérprete a cómo profundizar su personaje. Y en eso tú tienes que estudiar el personaje a profundidad para que le sepas guiar por dónde tiene que ir y por dónde no puede ir. Eso y luego voy a ver las partes técnicas de la danza, ¿no? Y cosas muy técnicas que sí necesitas trabajar como repetición, repetición y correcciones específicas para que salga, pero es un trabajo pesado también, es lindo, pero para mí, con lo de los tres trabajos con el que a mí más me realizo y además es más amplio, es como coreógrafa. Creo que es lo que más me gusta hacer, porque al no poder bailar en ese tiempo que estaba lesionada y al hacer coreografías, mis bailarines bailaban a través de mí porque mi cabeza estaba ahí, en sus cuerpos, entonces era algo extraordinario no poder bailar y que otros bailen lo que tú piensas y lo que tú crees, ¿no? Entonces ahí esa, esa diferencia de las tres cosas es diferente, pero a la vez se comparten muchas cosas, ¿no? O sea, no, realmente qué alucinante. Y eso de entonces, bailar vicariamente a través de tus bailarines, qué sensación más alucinante debe ser. Y bueno, ahorita yo estoy aprendiendo un montón de cosas con lo que me estás contando, porque yo te digo, yo adoro la danza. El ballet es una de mis artes preferidas, pero desde las butacas. O sea, no tengo la menor idea o no tenía la menor idea como
cómo funciona ahí por detrás o los diferentes, cómo se mueven los diferentes roles, digamos, que me acabas de explicar. Y Ujú. bueno, una de las formas, digamos, en las que yo me acerco a las artes que me interesan, pues es escribiendo. Y lo que te contaba rato antes, que bueno, época navideña y he pasado las últimas semanas con la nariz metida dentro de 25.000 cosas referentes al cascanueces, porque para mí no hay nada más navideño que el cascanueces. Y amo, amo, amo ese ballet. Y claro, o sea, me he leído un montón de cosas respecto a cómo, o sea, todo lo que hay por detrás, y me he leído las novelas originales, o sea, las historias originales, me he leído las cartas de Tchaikovsky, Petipa, Ivanov, etcétera, Wow. porque pues, estaba fascinada con el asunto. Y Ajá. me he enterado hoy entendiendo algunas cosas que, bueno, quizá me estoy equivocando y tú me puedes corregir, pero también que me dan pie para hacerte una pregunta que pues me llama mucho la atención sobre tu proceso. Y es que, a ver, por donde entiendo, hasta donde entiendo, Marius Petipa era bastante académico como coreógrafo, digamos, bastante estricto y bastante controlador, o sea, trabajaba hasta el mínimo detalle y hasta Sí. donde sé, marcó un montón de cosas, incluso antes de que existiera la música, antes de que Tchaikovsky supiera que existía este proyecto y compusiera una sola nota, Petipa ya tenía un montón de cosas preparadas. Por otro Ujú. lado, quien termina de coreografiar, porque Petipa enferma, es Ivanov, su asistente, ¿no? Lev Ivanov, Ujú. que más bien era todo lo contrario, hasta donde entiendo, era mucho más fluido, mucho más de no sé cuál sería el término, pero mucho menos controlador y académico que Más Petipa. flexible. Sí, Ujú. exactamente. Y bueno, hasta ahí no sé si tengo bien entendida cómo va la historia, pero creo que sí, esas eran un poco las características de esos dos coreógrafos. Y con lo que me estabas contando respecto a tu proceso, querría saber, ¿por cuál te inclinas tú más? ¿Prefieres lo estricto académico o lo flexible, más libre? ¿Por dónde vas tú? Creo que depende mucho la línea de coreografía que lleves, porque al hablar de una obra de danza clásica, yo sí soy mucho más académica en ese sentido, al principio, ¿no? Como, es que bueno, es que es muy relativo, porque he tenido todas mis etapas. He tenido mi etapa Marius Petipa y he tenido mi etapa Lev Ivanov. Pero pienso que una complementación entre ambos es la perfección, es la combinación perfecta y el equilibrio que necesita la danza. Porque también cuando te vas a un lugar muy, muy, muy estricto, disciplinado, cerrado, esto es blanco y esto es negro, estás bien o estás mal, también haces que el bailarín y tus bailarines caigan en una mentalidad muy perfeccionista, tóxica, que no es sana. Entonces, yo pienso que en algunos momentos es necesario ser disciplinado, estricto y hacer cumplir la técnica como tiene que ser, pero al mismo tiempo dándoles esa apertura de decir, ok, como artista tú también me puedes proponer, porque hoy en día ya no se maneja la metodología de los años de Marius Petipa y el ballet ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, las formas en las que los maestros montan hoy es muy diferente. En España me acuerdo que hicimos el Cascanueces y nos mostraron, porque teníamos que unir el departamento de danza clásica, de flamenco, de contemporáneo, de circo y de teatro y de, ¿qué más era? No, creo que esas cinco. Entonces era un cascanueces multidisciplinar donde teníamos que meter todas estas disciplinas en una sola obra, ¿no? Entonces ahí los maestros dijeron, tenemos que hacer que los coreógrafos tengan esa apertura mental de lo que también me están proponiendo los intérpretes, ¿no? Y al estudiar, al tener alumnos que también estaban estudiando composición coreográfica, nosotros también proponíamos cosas. Por ejemplo, en El Rey de los Ratones era un contemporáneo entre hip hop, danza moderna y contemporáneo, muy potente, muy divertido, muy chistoso, porque el Rey de los Ratones era un drag queen total. O sea, era un chico que realmente en la vida real es drag queen, o sea, es un drag. Entonces era mucho más diva y manejaba o sea, era muy diferente a como vemos en Cascanueces de la vida cotidiana de danza clásica.
Entonces, hoy en día, los maestros sí te dan esa apertura de qué me propones tú como intérprete, porque antes Mario Petipa, todos esos maestros tenían la mentalidad que el coreógrafo tenía la última palabra. Ujú. Y así se dice, y así se hace, y fin. Y si no haces lo que te digo, no, no sirves como bailarín, ¿no? Pero hoy en día no. Entonces, Ya. yo sí en algunas cosas puedo ser muy disciplinada, pero no me considero rígida porque siento que tus bailarines son humanos y piensan y también pueden proponerte cosas mucho más interesantes que las que incluso tú has pensado, ¿no? O puedes complementar tus ideas con ellos. Entonces, si te proponen cosas interesantes desde su personaje, desde su corporalidad, porque a veces tú como coreógrafo no estás en su cuerpo del personaje, entonces no te van a salir cosas orgánicas que el personaje sí. Entonces él te puede proponer cosas mucho más naturales, digamos. Entonces sí tengo esa flexibilidad y yo les digo siempre a mis bailarines, propónganme. O sea, si tienen una idea, no existen ideas malas ni buenas, pero sí que si esa idea va con el objetivo y la esencia y el mensaje que quiero dar, lo vamos a poner. Si no va, no significa que sea mala idea, solamente que no va con la esencia de lo que yo estoy pensando, ¿no? Y entonces me considero más flexible o sea, me considero más Tim Ivanov que Mario Petipa, la verdad, ¿no? Pero sí yo hago composiciones, he hecho composiciones clásicas puras, pero me gusta más indagar en la danza contemporánea y también en la danza teatro. Entonces, esa es más mi línea de trabajo y por eso también soy más flexible, porque esa línea de trabajo del contemporáneo te permite abarcar más cosas. En cambio, en el ballet sí tienes que seguir ciertas reglas, ¿no? Muy estrictas. Entonces, también te digo, hay que saber ponerse el personaje en diferentes lugares, ¿no? Entonces, es como Mario Petipa para algunas cosas y Lev Ivanov para otras. Ujú. Genial. Ahora me gustaría tu opinión respecto a que, bueno, o sea, sobre las piezas clásicas, o sea, específicamente en el ámbito del ballet, que como me dices es mucho más estricto, ¿no? En cuanto a las piezas clásicas, por ejemplo, el Cascanueces, o también he tenido la chance de escribir sobre la sílfide, por ejemplo. em, ¿Cuál crees o crees que los artistas involucrados en diferentes roles tienen alguna especie de responsabilidad para con el legado de estas piezas, a la vez que obviamente les dan un poco de aire fresco, ¿no? Para atraer a las audiencias contemporáneas, pero ¿crees que hay una responsabilidad con el legado y cuál sería o no? Completamente hay una responsabilidad grande porque al abarcar una obra tan antigua y además tan mm, repetida en el mundo, existen millones de versiones del Cascanueces y de la Sylphid, ¿no? Y hay muchos años que se han hecho, pero el bailarín tiene que tener, el coreógrafo y el bailarín y el maestro tienen que tener un respeto absoluto a la idea principal del coreógrafo o del compositor porque ahí es cuando se mantiene su esencia y también cuando puedes construir una realidad creíble. Porque si tú también dices, bueno, voy a hacer la versión de Cascanueces, y me imagino, o sea, estoy imaginando que la helada de azúcar es dulce y voy a hacer una helada de azúcar que es dulce y tal. Sí, puedes estar en lo correcto, pero es muy superficial, ¿no? Pero tienes el trabajo de investigar por qué pusieron ese personaje, cuál era el objetivo del personaje porque la música de la de azúcar es la más sublime de toda el cascanueces desde mi perspectiva, entonces tiene una función importante, ¿no? Entonces cada personaje alegórico tiene, entonces tú como intérprete, tu deber es respetar lo que fue Marius Petipa, lo que fue Lev Ivanov, que hizo todos los paredes, porque Marius Petipa no manejaba tanto este tema, pero Lev Ivanov sí, entonces él metió lo que es la estructura de un padedé, ¿no? El baile en pareja, el solo de la chica, el solo del chico, los dos juntos, la coda final, él estructuró todo esto. Entonces, cuando tú entiendes, investigas, averiguas y todo el trabajo que tú te has dado de leer el cuento, de saber cómo lo han construido las cartas de Tchaikovsky, o sea, de realmente entender todo el contexto, es respetarlo, porque ahí al entenderlo puedes replicarlo lo más fiel posible a la original. Y si se te ocurre algo así interesante que aportar desde tu estudio, desde tu contexto, pero que aporte ya grande la obra,
yo creo que te puedes dar la licencia de hacerlo, pero que realmente tengas ese filtro de haberlo investigado como una tesis, todo lo que es el Checascanueces y también todo lo que han hecho, ¿no? Las personas que lo han hecho por primera vez, ¿no? Que es Mario Petitpas y Led Ivanov. Porque hoy en día, desde mi punto de mi perspectiva y creo que mi gusto, para mí la mejor versión del Cascanueces es de Balanchine. A ver si te la ves, no sé si la has visto. Sí, Es así sublime, o sea, para mí es la mejor porque tiene una conciencia musical y, o sea, es la mejor contada para mí, ¿no? claro. No, pues Pero la George esencia, Balanchine fue el que hizo la versión que todo el mundo conoce, que es cuando la llevan a Nueva York, esa es la versión que se replica más que la original, digamos. sí, o sea, en Estados Unidos se replicó mucho, pero en los ballets en general, por ejemplo, en España hicimos la del Bolshoi y así hicimos Ah, diferentes, pero nunca hicimos la de Balanchine y yo es la que más amo, porque tiene personajes nuevos. Por ejemplo, en el Vals de las Flores, tú ves al Rocío como personaje. el personaje. Y Balanchín coloca al Rocío como personaje y tú dices qué preciosidad de variación porque los movimientos y la dinámica con la música es perfecta. Y el Vals de las flores como realmente la musicalidad de Balanchín es otro nivel. Pero las versiones antiguas no tienen este personaje, ¿no? Entonces él se da la libertad de añadir cosas y quitar cosas para que, bueno, se vea más estético. Además, la perspectiva del estadounidense es muy diferente en la danza y involucra mucho más el show, el impacto visual, ¿no? Entonces, bueno, pero para mí es el más bonito porque tiene la mejor armonía, ¿no? Entre lo que es el movimiento y la música. Y para mí Tchaikovsky, o sea, la trilogía de Tchaikovsky, que son los tres ballets más conocidos, que es Cascanueces, Lago de los Cisnes y Bella Durmiente, Tchaikovsky es el genio del clasicismo, es como nos marca esa etapa, ¿no? Entonces, eh, creo que, creo que eso. Súper, Adri. Y ya para ir cerrando, porque igual ahorita vamos a tener que cortar. Ujú. eh, Nada más mera curiosidad. Me has dicho que has hecho varias veces esta hora del cascanueces en la que yo ando tan mentalmente metida. ¿Qué roles has hecho o qué rol has hecho y cómo ha sido? ¿Cómo es ser parte de una producción de como esta? A mí me tocó. El primer año, fue los 4 años que hicimos el Cascanueces. El primer año yo tenía la emoción del Cascanueces tal, pero yo estaba todavía en tercer nivel. Hay ¿Mm? 5 niveles allá, el tercer nivel es como uno medio y el uno y el dos eran los mejores niveles. Entonces, al yo estar en tercer nivel, yo al principio hice solamente danzas de carácter, que eran los padres de los invitados de Clarita, ¿no? Entonces, yo fui de estos padres y nada más, porque, claro, la jerarquía del ballet te tienes que lograr, tienes que, no todos pueden, allá en Europa no todo el mundo puede pisar un teatro a diferencia de acá. Entonces, si quieres tener un buen papel, tienes que ganarte tu tabla, ¿no? Entonces fue poco a poco escalando y el primer año hice danzas de carácter, que fui padre, o sea, era como la madre de una de las niñas invitadas, amiguitas de Clarita. Y fue divertido porque es como que estás en una reunión donde todos están en ambiente navideño, tú llevas tus regalos y es muy aristocrático y muy elegante, pero no tiene tampoco mucha profundidad más que esa, ¿no? En ese papel. Al siguiente año me tocó hacer copos de nieve y Vals de las Flores. Entonces, la música, y ahí ya fue bailando a puntas, la música de Copos de Nieve, o sea, realmente sientes hasta frío, ¿no? Con la música, es como tan sutil, los conteos son tan perfectos. Hicimos la versión cubana ese año y fue duro porque sí teníamos que ser completamente iguales todas, ¿no? Y yo sí soy bastante alta, entonces siempre me ponían con las altas y teníamos que coordinar pues perfecto todo, entonces sí fue un trabajo de la maestra Marta Bosch, que era una cubana muy minucioso de la técnica, o sea, tenía que estar perfecto al tiempo, porque al ser cuerpo de baile, sí respondes, eres un solo personaje en sí, no es que cada uno es un copo, que también se puede entender así, sino que todas somos los copos de nieves, entonces no somos independientes, sino realmente somos completamente un solo cuerpo, por eso se llama cuerpo baile, porque somos una sola cosa, entonces tenemos que respirar igual, mirar igual, sentir igual, entonces ese trabajo minucioso
de ser cuerpo de baile es bien complejo y también es bien de soltar tu forma de hacer las cosas y escuchar cómo está haciéndolo el grupo, ¿no? Porque tú puedes decir, yo siento el acento aquí y el brazo acá, pero no es así. O sea, tú lo puedes sentir, pero el grupo no está haciendo eso. Entonces tienes que ser mucho más, tienes que soltar tu ego completamente cuando haces un cuerpo de baile, porque tienes que deberte al grupo y tu prioridad es el grupo. No es que tú te luzcas, no es que te veas bonita para nada. Entonces tu prioridad es que seas un cuerpo de baile y que todas seamos pulmones, cabezas, pero juntas, ¿no? Entonces ese es el reto de ser cuerpo de baile, es bien complejo porque a diferencia de un solista, el solista se debe así en el sentido de bueno, si te equivocas, improvisas, nadie se da cuenta porque estás solo. Pero si estás en un cuerpo de baile y tú te equivocas, eso se nota a leguas y además la culpa es tuya y además no estabas en el grupo, ¿no? Entonces, siempre en la jerarquía del ballet clásico tienes que empezar de cuerpo de baile porque ahí entiendes muchas cosas de cómo se maneja la danza y a diferencia de a veces la política, en la danza sí o sí tiene que haber una sinergia, ¿no? O sea, tenemos que depender y tener el mismo objetivo o si no, no funciona. Pero no funciona, o sea, aunque quieras forzarlo, no funciona y se ve fatal. Entonces ahí aprendes mucho y aprendes mucha humildad también porque dices, puede que tú lo estés, porque mi maestra me decía, puede que tú lo estés haciendo hermoso y se vea bonito, pero no estás con el grupo, entonces no me sirves como cuerpo, ¿no? Mm. Entonces generalmente te tiran esas cosas que tú dices, todavía no estás lista para ser solista, pero no me sirves como cuerpo de baile, ¿qué hago? Punta, qué Entonces complejo. ahí tu humildad tiene que crecer y también tus ganas de aprender a decir, bueno, no, tengo que aprender a hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y, y también hay mucha competencia ahí, porque el cuerpo de baile, hay jerarquías, en el mismo cuerpo de baile hay las corifeas, que son las que lideran o guían al cuerpo de baile. Y luego están también las solistas que tienen pequeñas partes donde bailan solas, pero son parte del cuerpo de baile. Entonces, hay mucha competencia entre bailarinas porque podemos compartir el mismo lugar y un día baila ella y yo bailo el día siguiente. Y bueno, ahí se debate mucho quién lo hace mejor para que baile más días. Y entonces sí, es una competencia fuerte donde me ha tocado competir con mis propias amigas y a veces ha hecho que nos distanciemos por eso, ¿no? Entonces es como hay que saber ser muy asertiva e inteligente para que disfrutes tu danza, pero al mismo tiempo no se interponga en tus relaciones personales, porque estar en una compañía es pesado. Y en especial siento que al haber más mujeres en el mundo de la danza, la competencia entre mujeres es mucho más grande que entre hombres, ¿no? Y además generalmente a los hombres se les da más privilegios porque hay pocos hombres en el ballet. Y a la mujer no, porque hay 800 millones que pueden hacerlo mejor que tú. Entonces es como, es pesado, es Debe bien ser. pesado. Te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por haber aceptado hacer esta entrevista. Me he entretenido un montón y además he aprendido un montón de cosas que no se me habían pasado ni por aquí. Pero realmente tienes una trayectoria admirable y como te decía al principio, es una perspectiva que he admirado siempre. Así que mil gracias por haber aceptado, Adri, y espero que charlemos otra vez pronto. Gracias, Cami, por la invitación y siempre voy a estar aquí para charlar y también para compartir. Creo que es un lindo espacio el que tienes y que no lo dejes jamás, porque necesitamos lugares así donde podamos entender el arte de otras perspectivas y que tú nos conduzcas desde tu investigación, porque me encanta que investigues y le tengas ese respeto a las cosas, que es muy tú. Entonces me encanta ese compartir con alguien que realmente respeta y sabe de lo que está investigando. Es lindo, ¿no? Porque a veces te preguntan, ¿y te paras de puntitas? Y no sé qué, y es como unas preguntas que tú dices, ¿cómo te explico que no soy un mono de circo? Entonces, así. Y que tú tengas esa base esa investigación es muy lindo, que me gusta mucho hablar contigo, porque eres muy profunda además y tienes esas bases y esa investigación que siempre te caracteriza. Gracias, Adri.